vamos a analizar rápidamente los procesos, para que veas tú que no es nada de cosa del mundo y que tiene una secuencia lógica. Se mueven en 3 grupos de procesos. En planificación, pues claro, pues es todos los de riesgos de planificación, ¿no? Y ejecución y monitoreo, no más. Pero todas las tareas de riesgo es planificar, ver para adelante, tratar de imaginar qué es lo que puede pasar en el proyecto, así, imaginarnos, drogarnos, inyectarnos estos, ¿cómo se llaman esos que se inyectan los que hacen muchos músculos? Esteroides y todo ese tipo de drogas prohibidas para ver qué alucinamos de qué puede pasar en el proyecto. Y es muy intuitivo. A ver, por lo me ayudas con el proceso número 1 de riesgos y lo vamos a explicar fácilmente. Proceso número 1 de riesgos, al planificar. Planificar la gestión de los riesgos. Vamos a ver qué es planificar la gestión de los riesgos. Aquí está. Aquí no está. Sin leer, ¿qué es planificar la gestión de los riesgos, Polo? ¿Qué te imaginas que sea? Pues yo, por ejemplo, planificar la gestión. Documentar la manera en la que se van a administrar toda la lista de riesgos que se lleguen a levantar para saber cómo se van a manejar. Eso es crear un documento, un protocolo que regule todo el ciclo de vida de riesgos y cómo lo vamos a identificar. 1. ¿Cómo vamos a hacer análisis cualitativo? ¿Qué criterios vamos a usar? ¿Cómo vamos a hacer análisis cuantitativo? ¿Cómo vamos a planificar la respuesta a los riesgos? ¿Cómo vamos a implementar esa respuesta? ¿Y cómo vamos a monitorear los riesgos? Todo lo que quiera saber el equipo sobre riesgos, aquí va a estar en estos procesos de planificación. Es un protocolo y está aquí. Definir cómo se realizarán las actividades de gestión de los riesgos del proyecto. Eso es un documento que te diga exactamente cómo lo va a hacer para gestionar riesgos. El 2. Identificar los riesgos. Está muy intuitivo, voy a identificar riesgos. ¿Qué es identificar los riesgos, Polo? Sin leer. Identificar, pues más que nada, para mí sería realizar la lista de posibles riesgos que llegaran a afectar al proyecto. Bueno, en mi caso, en la maquila, pues cuando hay un problema, lo que hacemos es identificar las posibles causas raíces y, en cuanto a la experiencia, ponderar cuáles son los que más nos pudieran llegar a afectar el problema, y sobre eso empezamos a poner en acciones. Una vez hecho la causa raíz o el 5 porqués, y empezamos ahí a atacarlo. Identificamos, cuando hacemos la lista de oportunidades que identificamos en la lluvia de ideas. Es muy parecido a para administración de proyectos. Okay. Es llamar a todo tu equipo de trabajo. Ojo, ¿quién está involucrado en identificar riesgos? Tu equipo de trabajo, tu cliente, tus proveedores, los gerentes funcionales, el director general de la planta, doña Chona, la que va al frente de la fábrica, don Emeterio, el que vende elotes muy ricos ahí a la entrada. Todos los que puedan contribuir en algo al conocimiento del proyecto. Esta cosa de identificar de riesgos, y así lo marca el estándar ahorita, es un evento muy democrático. Todos participan, todos deberían de participar. Porque no sabes quién te puede decir algo para lo que no estabas preparado. Y eso es nomás identificar, nombrar qué cosas podrían salir mal en el proyecto, de acuerdo a su experiencia y a su imaginación también. ¿Y luego qué sigue? Sí, realizar el análisis cualitativo, dice aquí, ¿no? Cualitativo de calidad. Que en realidad es cuantitativo, pero aquí le llaman cualitativo. Vamos a ver qué es análisis cualitativo. Aquí está.
Jorge, ¿me ayudas, Polo? Claro, es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia, impacto de dichos riesgos, así como otras características. ¿A qué te suena este análisis cualitativo? Pues en lo que yo he vivido, eso, la parte de priorizar los riesgos que no nos llegan a impactar para saber qué vamos a hacer para atacarlo, como lo que ustedes llaman mitigar, pues, hacer nuestras acciones que vamos a hacer para evitar que eso llegue a suceder. Bien. ¿Sí, no? Sí, se parece mucho a una FMA, ¿no? Ajá, claro. A una priorización. Imagínate que te juntas a tu equipo de trabajo para el gran proyecto que traes, Juan Mendoza, y el equipo te sale con 1560 eventos de riesgos que podrían pasar. Y todos los identificó el equipo, ¿no? Sí. Vas a prepararte para esos 1590 eventos, Juan. No necesariamente para todos, solo para los más probables y los de más impacto. Correcto. Y esa priorización se hace aquí. Se define cuáles verdaderamente merecen un plan de contingencia y de mitigación, y los demás se borran los tiramos a la trituradora para que no nos causen más molestia y nos dejen dormir por las noches. No, yo opino que se deberían de almacenar en una carpeta, algún folder para tenerlos ahí para, pues, no perderlos, y porque al fin de cuentas es un riesgo, ¿no? Que movilizas tus recursos para obtener esa información, entonces te tiene que servir eso para poder, no sé, posteriormente mitigar eso. Bien, correcta. ¿Y cómo el estándar, cómo le llama a ese repositorio de riesgos que no entraron como la priorización? Se le llama Watch List. Ok, lista de lista de, ¿cómo se diría en español? Lista de observación. Watch List. Ok, Watch List. Bien, okay. Watch List, ok. Vamos a ver cómo vamos esto ahorita. Fíjate cómo es muy intuitivo esta cosa de los riesgos. Ponemos las reglas del juego, qué se vale y qué no, en cuanto a riesgos. Hacemos una lista de 2 terabytes de información de riesgos identificados. Prácticamente nos acabamos el servidor de Google. Tantos riesgos que identificamos, nos llaman y nos dicen, párale, ¿no? Párale. Porque nos comimos toda su memoria. Luego, de estos 2 trillones de... Dime un nombre muy feo y que cause miedo, por un número exageradamente grande. 1 por 10 a la 1 millón. Ok, 1 por 10 a la 1 millón de riesgo, decimos, no, espérate, pues no tengo dinero para todo. Aquí decimos que de esos numerotes tan feos que me dijo Polo, solamente 10 son los que pasaron el filtro. ¿Qué hacemos aquí en análisis cuantitativo entonces? ¿Qué hacemos? A ver, ¿me ayuda el cuantitativo? Jorge. Claro, es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificado y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Caray, eso que parece trabalenguas, ¿verdad? Así como que ferrocarril. O sea que el cualitativo es priorizar y después seguiría el cuantitativo, que con lo que ya priorizaste. ¿Priorizaste? Analizas los riesgos de manera individual. O sea, es como el segundo filtro, lo que estoy entendiendo. ¿Qué hacemos en el cualitativo? Ver numéricamente cómo pudiera impactar hacia los objetivos, ¿no? O sea, si un riesgo pudiera impactar en un porcentaje alto a uno o más de los objetivos del proyecto. Eso se hace el análisis cualitativo en el primero. En este cuantitativo se trata de medir el impacto de los riesgos que pasaron en dinero.
Okay. Decimos, a ver, el riesgo de que me dejen de enviar la parte número, el componente 1 de nuestras piezas, que no lo recibamos a tiempo. Pues va a tener un impacto de $10,000 por semana. Eso nos va a costar. ¿Cómo desglosa eso? Pues los $10,000 vienen de, vamos a faltar pedidos, vamos a seguir pagando a la gente de la línea, vamos a inspeccionar. Esos $10,000 por semana serían $40,000 mensuales. Ya sabemos cuánto vale el evento de no surtir el componente A la línea de producción. Ahora sí ya tenemos información de los más importantes, de los más posibles y el impacto cuantitativo de los eventos que se vayan a presentar. Ahora sí planificamos la respuesta a los riesgos. Planificamos, no hacemos, todo estamos en planificar. ¿Y qué hacemos en la planificación, Polo? Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como tratar los riesgos individuales del proyecto. Uh-huh. Okay, entonces aquí prácticamente planeas el qué vas a hacer o cómo vas a mitigar los riesgos que causan mayor impacto, ¿no? Es correcto. Bien. Y también aquí identificas el trigger. Ojo, trigger. ¿Qué es el trigger en español? Disparador. El disparador o gatillo. Los riesgos no se presentan así como nomás, así de que de un día a otro, ¿no? Hay cosas que nos dicen, caray, este es un trigger para el riesgo número 25. Entonces hay que prepararnos para la respuesta a ese riesgo. Por lo menos el plan de contingencia o de mitigación. Ejemplo. Te acabas de, bueno, ya estuvo bueno con eso de conseguir novia, ¿no? Que lo van a decir que está dando muy hambriado. Ya sé. Queremos viajar de una ciudad a la otra y una posibilidad, un riesgo de que nos pase en el camino para viajar a tiempo de una ciudad a la otra. ¿Cuál sería, Apolo? ¿Un evento? Un riesgo puede ser, no sé, que se nos pase el medio de transporte, el llegar tarde. Pasa en tu carro. Voy en mi carro, que me llega a ponchar. Sí, que se ponche la llanta, que es un riesgo muy común, ¿no? Uh-huh. El riesgo de ponchar la llanta merece un plan de mitigación y un plan de contingencia porque es importante. ¿Y cuál sería la mitigación para ponchadura de llanta, Juan? Dime uno. Tener una refacción. Exacto. Bien. Esa es contingencia. Tener una refacción en un jack y saber cambiarla. ¿Y mitigación, Polo? Mitigación. El riesgo de ponchadura de llanta. ¿Qué voy a hacer para que no se vaya a ponchar? No, para que no se te vaya a ponchar en el camino, para reducir la posibilidad de la fuente del riesgo. Bueno, tengo una idea loca, pero no sé si se aplique. Échale. Bueno, hay un líquido que se le echa a la llanta para que cuando se ponche, el mismo líquido conforme dando vueltas, se sella prácticamente en el instante, que es lo que ya usan las bicicletas de montaña, porque le apliqué eso a la mía. Puedo hacer eso con la llanta del carro o preparar todas las llantas para así evitar o reducir la probabilidad de llegarme a ponchar o quedar ponchado. Ese evento es buena acción de mitigación y de contingencia de las dos cosas. Bien. Una de mitigación pura sería revisar la presión de las llantas y revisar el encordado, ¿no? ¿Qué tanto dibujo tienen? Sí, pero tiene razón, en meterle un líquido para, inclusive si se presenta el riesgo, que no te pinte, ¿no? Que no te afecte, que no haya impacto. Bien. Y luego el 16, ahora sí, es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer cuando se presenta el riesgo. ¿Y el monitoreo de riesgos en qué nos queda? El monitoreo de riesgo queda en monitoreo y control. ¿Qué queda para el monitoreo de riesgo? ¿Me ayudas, Polo? Claro.
Es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos, evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. Entonces, esto es como si fuera un círculo de PDCA. Exacto. Bien. Ok, entonces ahí es donde se le da seguimiento en el monitoreo a los demás riesgos que ya habíamos identificados, que quedaron en el limbo guardados, ¿no? Por así decirlo. Ok. Hacer seguimiento a los riesgos que identificamos, analizar nuevos riesgos que puedan suceder después de todo lo que pasa en el proyecto y ver si lo que estamos haciendo es efectivo, el documento que creamos es efectivo para manejar adecuadamente los riesgos y si es necesario disparar una gestión de cambios. Te aseguro que una salida de es una propuesta de cambio. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Si la ves como una salida del monitoreo de control, es una solicitud de cambio. Sí. Porque resultó que lo que estábamos haciendo no estaba funcionando para nada. No estaba arreglando ni minimizando los riesgos ni nada. Entonces hay que hacer una solicitud de cambio para mejorar el documento o para agregar nuevos riesgos que no habíamos identificado antes. Interesante. ¿No sientes algo así como que ahora que ya tienes esta información, o tú, Juan, ahora que ya conoces información, como que tu vida ahora sí tiene sentido? ¿No te sentías así como un náufrago en el mar? Como una luz al final del túnel. Eso. ¿Tú, Polo, ya estás sintiendo el cambio en tu espíritu? ¿Estás renovándose? Sí, ya como que ya estoy acomodando todo. Bien. Sí, ya empiezo a ver. Ya viste la luz. Así es. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a ver entradas y salidas del documento de gestión de los riesgos. Solamente de la planificación de los riesgos. ¿Qué debería ser una salida así como, tatanca, pues claro, de la planificación? Pues un plan, ¿no? Un documento, un protocolo, un libro de este tamaño, así como este, que diga en la carátula, plan de gestión de los riesgos para el proyecto de, dime el nombre de un proyecto de... Construir un puente. Construcción del puente o del bar, ¿no? Que estamos diciendo. Ándale. El bar. Plan de gestión de riesgos del proyecto bar. Y así está de gordote, porque es un proyecto enorme, grande, que da miedo. ¿Y qué deberíamos de tener nosotros para crear este protocolo? ¿Qué deberíamos de tener? Pues el Project Charter. ¿Por qué el Project Charter, Polo? ¿Por qué necesitamos el Project Charter para crear un buen documento de gestión de riesgos? Porque el charter es el Gantt. No. El charter, ok. Juan. Es el acta de constitución del proyecto. Bueno, es importante para no perder de vista los objetivos del proyecto. Y en el acta de constitución viene información muy importante. Viene riesgos iniciales que tú identificaste y que le dijiste a tu sponsor. Y de todos modos se fueron así. Vienen acuerdos previos. Vienen tiempos y milestones del proyecto en forma muy general. Vienen stakeholders y vienen stakeholders que son picudos. Y vienen los objetivos del proyecto, entre otras mucha información. Luego entonces ese documento es indispensable. Cuando se refiere aquí plan para la dirección del proyecto, se refiere a todos los otros planes subsidiarios que ya fueron creados. También lo necesitas para analizar tus riesgos. ¿Como cuáles planes? Stakeholders, comunicaciones, integración, comunicaciones, costos, cronograma, todos esos planes.
Documento del proyecto, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Son activos, cosas, documentos, formatos que ya podemos usar nosotros como parte del proyecto y que debemos usarlo en este proceso. Por ejemplo, hay un proceso de aprobación para comprar materiales a utilizar. Es un activo de la organización. Y hay formatos de Project Charter. Es más, ahí hasta hay un documento de cómo hacer un plan de riesgos. Todo eso lo necesitas para hacer tu plan de gestión de riesgos. Para hacer juntas, ¿por qué necesitamos a los expertos para hacer un buen plan de gestión de riesgos? Son los que conocen el tema acerca de... Sí, son los que saben. Son los que saben muy bien qué es lo que le duele a veces a la máquina cuando hace frío, que cuando a la máquina le pones un aceite diferente al que viene ahí en el catálogo, hace ruidos extraños. Todo eso lo saben ellos, ¿no? Tienes que hacerlo participe de tus proyectos. Ya tenemos el documento. Ahí está, el manual. Es un manual gordote. Luego viene a identificar riesgos, hacer la lista de riesgos. Es importante aquí en la identificación de la lista de riesgos no criticar y no opinar y no juzgar. Es estimular la imaginación de la gente y que se suelten y que un riesgo favorezca a otro y luego a otro y luego a otro. Y hay una técnica para motivar a la gente a identificar los riesgos. Ahorita los vamos a ver. ¿Cuál debería de ser una salida de identificar riesgos? Polo. Una salida de identificar riesgos, los registros de riesgos. Pues la lista de riesgos, ¿no? Todos los 250,000 millones de riesgos que identificamos. Acuérdate que aquí no están priorizados, solamente están listados. Okay. Informes de riesgos y actualizaciones a los documentos de los proyectos. Va a haber documentos que una vez que tú empieces a identificar riesgos, que vas a tenerle que dar una visita. Por ejemplo, el cronograma o la lista de stakeholders. Cuando empieces a sacar riesgos y digas, ¿sabes qué? La vez pasada vino la Secretaría de Economía y nos dijo que teníamos que validar el área de manufactura antes de empezar a mandar al cliente exportación. En la torre, entonces hay que actualizar la lista de stakeholders, porque la Secretaría de Economía es importante ahora para el proyecto. Y eso salió gracias a que el equipo se puso a identificar riesgos. ¿Dudas hasta aquí del riesgo? ¿Cuál es la diferencia? Ajá, te escucho. En cuanto a las salidas de identificar los riesgos, ¿cuál es la diferencia entre el informe de riesgos y el registro de riesgos? El registro dijimos que es la lista, ¿no?, de posibles riesgos, pero el informe en sí, ¿a qué se refiere? Esta es una buena pregunta que no la había visto en el... Pero ahorita lo identificamos, y gracias por preguntar. Vamos a irnos al informe de riesgo, ¿verdad? Sí.
Vamos a hacer un paréntesis a tu pregunta, ahorita la ponemos mejor. Cuando se trata de identificar a los riesgos, se utiliza lo mismo que utilizas tú en los FMA. Se hacen tormentas de ideas, donde metes a toda la gente y empiezas a decirle, a ver, ¿cómo le hacemos? Y empiezan a generarse ideas, ¿no? Checklist, donde cada quien va anotando riesgos y se chequean. Entrevistas individuales, vas con alguien y le preguntas, oye, fíjate que estamos haciendo este proyecto, ¿tú cómo la ves? Sí, así, cara a cara. Ahí está, arriba. Ahí me... Ok, vamos a ir para arriba, lista de potenciales, registro de riesgos, pues son los riesgos identificados, ¿no? Junto con los atributos de cada riesgo, okay, está claro. Informe de riesgos, este sería para mí. El informe de riesgos representa la información sobre las fuentes de riesgo general del proyecto, o información resumida sobre los riesgos individuales del proyecto. El informe de riesgos es desarrollado en forma progresiva a lo largo de la gestión de los riesgos. Los resultados de realizar análisis cualitativo de riesgos. Cualitativo, acuérdate que es priorizar. Análisis cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta y monitorear, son incorporados en el informe de riesgos a medida que se completan estos procesos. Una vez finalizado el proceso de identificar riesgos, la información de los registros de riesgos puede incluir fuentes del riesgo general del proyecto, indicando cuáles son los impulsores más importantes de la exposición, y la información resumida sobre los riesgos individuales del proyecto identificado, tales como el número de amenazas y oportunidades identificadas. La distribución de riesgo en toda la categoría de riesgos, métricas y tendencias. Se puede incluir información adicional en el informe de riesgos dependiendo de los requisitos de información especificados en el plan de gestión de riesgos. ¿Qué es esto? Es como explicar o explotar bien un riesgo desde que se identifica hasta que se maneja durante toda la vida de este, incluyendo cómo se hizo el análisis cuantitativo, cualitativo y qué riesgos se implementaron a la respuesta. Fuente del riesgo, cómo fue que se identificó el riesgo, información resumida de los riesgos individuales. Yo la verdad nunca he hecho uno de estos, no. Los proyectos en los que han dado se quedan en un análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Alguien ha hecho un análisis de riesgo más a fondo aquí? ¿Que nos pueda ayudar? ¿Tú, Polo? ¿FMA? No. Bueno, FMA sí ha hecho. Pero agarrar un riesgo específico y caracterizarlo durante toda la vida de este. Eso no. Información resumida de los riesgos individuales de los proyectos identificados. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Tienes video? Gabriel, te acabas de levantar, ¿verdad? Con razón, no querías ponerte. No, solo ando bien cansado. ¿De veras trabajaste? Ah, qué pena. Siempre. Ok, Gabriel, entendido. Muy bien, ya tenemos un riesgo, ya lo tenemos filtrado, cuál pasa y cuál no. Vamos a ver cómo se realiza, cuáles son las salidas del análisis cuantitativo. Primero es cualitativo y luego cuantitativo. Vamos a ver el cuantitativo, las salidas. ¿Qué debería ser una salida de análisis cuantitativo? ¿Cuantitativo? Ajá, cuantitativo. La matriz de probabilidad de impacto. Podría ser. Podría ser
Cuantitativo. Análisis cuantitativo de riesgos. ¿Qué necesitas del plan para la dirección del proyecto? Documentos del proyecto. ¿Se acuerdan la diferencia entre plan y documentos del proyecto? Es importante porque te va a aparecer alguna pregunta de examen. Un plan para la dirección del proyecto. ¿Cuántos son los planes para la dirección del proyecto, Juan? Los que sacamos. ¿Los planes son los 49? No, esos son los procesos. ¿Te acuerdas en qué página vimos los planes y los documentos? Sí me acuerdo. Aquí lo voy a tener. A ver, lo tienes en pantalla para ponerlo aquí a los muchachos y de una vez aclarar este punto. En nota, lo tengo en nota. ¿O tiene la página? Igual. Página 397. Hay una pregunta que hacen los alumnos sobre las salidas de los procesos. La pregunta es esta, y me suena interesante, ¿no? ¿Es necesario grabarse todas las salidas y entradas de cada uno de los procesos para pasar el examen? Y la respuesta es un no. No necesitas. Nadie se los aprende porque son como 600 combinados en total. Pero sí necesitas entender el proceso. De alguna manera aplicar la lógica de por qué es la salida de uno y la entrada de otro. Pero no necesitas grabarte la salida de todos los procesos. No encontré la tabla, Héctor. Ok. No, es que la tengo en otra libreta. Ahí. Ahorita la busco. Oye, la salida de un análisis cuantitativo es actualización a los documentos del proyecto. Ahorita vamos a ver por qué. Análisis cuantitativo. La planificación de la respuesta a los riesgos son solicitudes de cambio y actualizaciones al plan y a los documentos del proyecto. Acuérdate que aquí, en realidad, lo único que haces es agarras la tabla que tú ya tienes de riesgos, la matriz de riesgos, y le pones qué vas a hacer en caso de que se presente y qué acciones de mitigación vas a poner para eliminar la fuente del riesgo. Y pones dueños para esto. Todo eso, esto completas la tabla o la lista de riesgos identificados, la respuesta de los riesgos. Quiere decir que todos estos procesos te los avientas en una sesión. No necesitas hacer sesiones diferentes para un proceso y para otro. Aquí solamente están explicados con fines didácticos. Una salida de implementar la respuesta a los riesgos. ¿Te acuerdas qué es implementar la respuesta a los riesgos, Polo? La mitigación, la ejecución, la acción. Sí, es lo que dijimos que íbamos a hacer en caso de que se presentara el riesgo. Y eso va a impactar en solicitudes de cambio, vas a impactar algo del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Y por último, el monitoreo de los riesgos es información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones a los planes del proyecto, a los documentos del proyecto, estos dos siempre van juntos, y actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Vamos a ver si podemos aterrizar.
El hecho de manejar los riesgos para tu proyecto no significa que los vas a manejar igual que el proyecto anterior o como los maneja otra compañía. Tienes que adaptar la respuesta y gestión de tus riesgos a la naturaleza de tu proyecto. Ojo con esto. En realidad, para sumarizarlo de una manera depende del sapo, es la pedrada. No tiene caso que te prepares para un riesgo con $10,000 cuando el impacto del análisis cuantitativo es solamente de $400. No tendría sentido. Recuerda que el riesgo tiene que ser retribuible. La acción del riesgo tiene que ser retribuible al impacto del riesgo mismo. Si no, ¿para qué? ¿Cuáles son los factores que impactan en qué procesos o qué profundidad vas a aplicar la gestión del riesgo? El tamaño del proyecto. Si es un proyectito chiquito, así tienes que manejarlo, chiquito. Y con los riesgos muy básicos identificados. ¿En qué te impacta el tamaño del proyecto? Al presupuesto. La duración del proyecto, ¿qué tal si dura 6 meses o 1 año? Alcance o tamaño del equipo requiere un enfoque más detallado. A la complejidad del proyecto. El proyecto que tú estás haciendo requiere nuevas tecnologías, requiere dependencias externas de otros procesos o tal vez enlaces de una máquina que estás instalando en tu compañía o una interfaz externa. Luego entonces la complejidad misma del proyecto te va a depender de la adaptación o de la gestión que hagas del riesgo. La importancia del proyecto dentro de tu plan estratégico. Las compañías tradicionalmente tienen un orden de prioridad del proyecto, le llaman ranking, donde todos los proyectos, digamos que son 1000 proyectos, cada uno tiene un orden. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dependiendo del ranking que tenga tu proyecto, son los recursos que le vas a asignar para mitigar los riesgos. Pregunta porque yo he trabajado en compañías donde existe este ranking y otras en las que no. Y este ranking manda mucho sobre los recursos que el líder de proyecto pueda asignarle a un proyecto. ¿Existe un ranking en tu compañía de proyectos, Polo? Ranking... De 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 10. Así hasta el número 150, por decir algo. Pues ahora sí que documentados en sí con orden prioritario lo desconozco, pero sí se ve o se siente cuando un proyecto es prioridad. Pero pues sé que detrás de eso hay otros más que no tienen tanta prioridad como ese, que es el fuerte que viene. Pero es cuando involucran el puesto, la posición de PMO, que es por ejemplo en este caso Claudia, y que es la que tiene la información. Y en las juntas es cuando ya ella recibe la respuesta en cuanto a cuál es lo que se le va a dar prioridad en cuanto a los proyectos. No está así tal cual como estipulada en una tabla documentada, pero lo que es el PMO de la planta es el que sabe cuál es el más importante. Okay. Como que cada área o cada departamento tiene sus proyectos. Pero tendría que preguntarle a Claudia si hay una lista maestra de orden de riesgo, ¿verdad? Claro. Ok, voy a preguntarle por curiosidad. ¿Tú, Juan, en tu compañía tiene un ranking de prioridad de riesgos? De riesgos no. Perdón, de proyectos. De proyecto hay dos grupos, mayores a $50,000 y menores. En cantidad, la mayoría está en menor a 50,000 en cantidad de proyectos. Los que están arriba de 50,000 son menos, pero generan más ahorros. Pero sí existe una tabla para asignación de recursos, donde están todos los proyectos y los recursos, y para asegurar que esté balanceada la carga de los recursos.
hay un proyecto dentro de los 50,000 que sea el número 1. Sí, sí, está por orden de ahorros. El número marca el ranking entonces. Sí. Okay. O sea, los proyectos, te puedo decir que todos los proyectos están relacionados con un ahorro. Entonces el que genera más ahorros es el de mayor prioridad. ¿Y todos saben eso? ¿Que es el número 1? Sí. Qué bien, eso es una buena práctica, Polón. El que todos sepan cuál es el número 1 saca muchas dudas, porque si tienes un recurso y él anda ocupado en muchas cosas y te dice, vas a ver a cuál meterle primero. Sí. Y normalmente es desgarrador esta prioridad, porque te dice el recurso. Pues mira, yo sé que tu proyecto número 5 es muy urgente, pero traigo el 1 y el 2. ¿Qué onda? Al 1 y el 2 le voy a meter nada más, ¿no? Porque todos saben cuál es el número 1 y el número 2. Correcto. Le recomiendo que en sus tiempos libres, cuando no tengan nada que hacer, le den una leída a la gestión de los riesgos, pero no a sino al RITA. RITA está bien sencillo de leer en cuanto a la cosa de riesgos, porque te lo platica, ¿no? Te lo platica. Y son puros conceptos, ¿no? Por ejemplo, el apetito de riesgo, risk appetite, es la tolerancia que tiene tu compañía para asumir riesgos. Y hay compañías que tienen 0 tolerancia a riesgos, o sea, para todo hacen un análisis de riesgo, planes y todo, y le meten dinero, ¿no? ¿Qué tipo de compañías son estas que tienen 0 tolerancia a riesgos? Supongo que deben ser las automotrices, aeroespaciales y médicas, ¿no? Sí, exacto, esas porque en las que una falla de la cosa puede causar una demanda esas tamaño llorará, ¿no? ¿Se acuerdan los recall que ha habido en automotriz? Sí. Takata desapareció por lo de las bolsas de aire. ¿De veras por los sensores o por qué? Hubo una en lo que hace inflar la bolsa de aire es un químico. Sí, es dióxido de carbono. Ajá. Reacciona este químico y esa reacción hace que se infle la bolsa. Bueno, un material del recipiente que almacenaba el químico se endurecía, y al endurecerse, cuando explotaba era como una granada. En vez de romperse, sin ser lanzado, se rompía en pedacitos, y al usuario le explotaba en la cara la bolsa más los pedazos de plástico. Y fue tanto el reclamo, me refiero, fueron muchas unidades que ya desapareció Takata. La tuvieron que vender. ¿Y Takata era japonés? Japonés, sí, increíble. Era referencia en bolsas de aire y cinturones. Ya no existe. A mi esposa le tronó una bolsa de aire y le pegó un madrazo que no sé si fue mejor en la bolsa de aire o el choque. De veras, le pegó bien feo. La bolsa golpeó tanto que se rompió, se abrió, y a ella le dejó una marca en la cara. Se le quitó después, okay, ¿no? Pero sí, explotan bien cabrón esas cosas, explotan como... Pues es una explosión, ¿no? Sí, es una explosión. Y al mismo tiempo el cinturón jala hacia atrás, ¿sí?, para evitar el golpe. Sí. En una empresa donde trabajaba también pasó un caso donde, tan simple como esto, mira, en una lámpara de quirófano, hicieron un cambio de las bombillas por una bombilla más barata. No hicieron bien el análisis de riesgos, hicieron el cambio, lo documentaron, siguieron todos los procesos, pero no informaron a la FDA. Cuando va a la FDA y les audita el proceso y revisan el dibujo, y por decírtelo de manera simple, en el dibujo viene que tenías la bombilla revisión A, pero estabas trabajando con la bombilla revisión B.
y de todos modos le mostraron todo el análisis que hicieron de riesgos y le dijeron, y la FDA dijo, sí, pero pues no me avisaste. No me Todas las lámparas que has vendido para atrás. Así que coraje, ¿no? Sí, y muchos millones de dólares costó ese cambio. Por no considerar a la FDA que pues, es del gobierno en cuanto a notificación. Sí, la FDA está hinchada de poder, ¿verdad? Y ellos saben y utilizan el poder ese. Sí, pues pueden meterte a la cárcel, cerrarte la planta. ¿Sí? Sí, pues es ente gubernamental. La habilidad para contestar bien las preguntas de riesgo es acordarte de la secuencia, de cómo es la secuencia de riesgo, porque es muy intuitiva. Primero la planificación, ¿sí? ¿Cómo haces? Como las reglas del juego, el documento, el protocolo. Luego, identificación de riesgos. Luego, análisis cualitativo. Luego, cuantitativo. Luego, planear las respuestas a riesgos, implementar las respuestas y luego monitorear y control. Siempre se da en ese orden. Y como dijo Polo, ¿no? Se repite otra vez el ciclo. Eso es en la parte de ejecución, ¿verdad? Me está cortando, no sé si es mi internet o... A ver, hola, bueno. 1, 2, 3. ¿Se oye? Sí. Me dicen, si no para quitar mi video. Voy a quitar mi video para estos videos. Ahí está, no es el mío. A ver, por lo menos con la primera y vamos a ver si podemos contestarla correctamente en un tiempo límite. Échale. Ok, dice, tu equipo ha sido diligente en su trabajo para identificar una gran cantidad de riesgos en un proyecto de desarrollo farmacéutico. A la fecha, el registro de riesgos incluye riesgos vinculados con las regulaciones gubernamentales, los riesgos que conllevan la producción y las pruebas, y los riesgos vinculados con introducir un producto nuevo en un mercado ya saturado. Al igual que muchas otras áreas de riesgo, antes de avanzar con el proyecto, estos riesgos deben evaluarse y deben desarrollarse planes de respuesta a los riesgos para los riesgos con clasificación más alta. Todas las siguientes opciones son factores para la evaluación del riesgo del proyecto, excepto opción A, eventos de riesgo, opción B, probabilidad del riesgo, opción C, cantidad en juego y opción D, primas de seguridad. ¿De qué proceso se está hablando de riesgos aquí? ¿Qué proceso es? De todos los 7. Gabriel o Juan. Por la identificación, ¿no?, de los riesgos. No, ya están identificados. Otro más adelante. Es el análisis cualitativo de riesgos. Exacto, bien. Análisis cualitativo. ¿Qué consideramos en un análisis cualitativo? Para ver cuáles son importantes y cuáles no. Se prioriza. Se priorizan, se priorizan. Pues la B es un hecho que sí, ¿no? Probabilidad de que ocurra. Sí, claro, nos interesa de un riesgo. Saber la probabilidad para ver qué prioridad le ponemos, ¿no? ¿Qué otra? No sé si se interpreta la cantidad en juego es lo que se puede perder. Sí, también. Es como la cantidad de juegos sin impacto. Y los eventos de riesgo. También. Exacto. ¿Cuál no entonces? ¿Cuál no? Las primas. Exacto. Polo. Las primas. Las primas. La D. Y yo la respuesta tampoco, porque no la picoteo antes. Pero si estuviera en el examen y no supiera nada. Polo. Yo me voy con las primas. Yo también me voy con las primas porque está muy bien. Yo tenía una prima que les mire el otro día. Acá alucinando otra vez, ¿no? No. Con una de Sinaloa, ¿no? Ok, 2, Gabriel. Échale, Gabriel, échale. Muy bien. Si un proyecto tiene una probabilidad de 60%
obtener ganancias de $100,000 y una probabilidad de 40% de que sus pérdidas sean 100,000. El valor monetario esperado del proyecto es, si SOA, ganancia de 100,000, pérdida de 60,000, ganancia de 20,000, pérdida de 40,000. Y hay que calcularlo, ¿no? Multiplicar. Sí, el MB es una fórmula nada más y la tienes que conocer. La fórmula del MB es probabilidad por el impacto, no más. Exacto. Entonces, para conocer el MB de esta cosa es... La C. Punto ¿Es 6. la C? ¿Ya lo calcularon? No sé, yo estoy echando ahora mi imaginación. No sé ni la fórmula, pero... Esa es la fórmula. Punto 6 por... impacto. Punto 6 por 100,000. 100 y, punto, Ajá. y menos punto 4 por 100, ¿no? Correcto. Entonces, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Juan. No, Juan, eres Juan. miero, Juan, tú serían como 60,000 menos vas a 40,000, llegar ¿no? lejos. A ver, ¿cuánto es entonces? La C, 20,000. ¿Ok? Sí. Sí, la C. Es una fórmula de base, probabilidad por impacto, no más. Es para analizar, para realizar el análisis cuantitativo de un riesgo. ¿Sale? Estamos hablando de análisis cuantitativo entonces. Sobres. 2. Gaby C. 3. Y te tocó la más difícil de todas, Juan, ¿eh? Pobre Juan. A ver si no te sale chiticua del estrés, Juan, ¿eh? Cuidado con estas preguntas. Si asumimos que los extremos de un rango de estimados son más o menos 3 sigma respecto a la media, ¿cuál de los siguientes estimados del rango tiene menor riesgo? ¿Cuál de los siguientes estimados de rango tiene menor riesgo? 30 días más o menos 5 días. 22 a 30 días. Optimista 26 días, más probable 30 días, pesimista 30 días. Media de 28 días. ¿Cuál de los siguientes estimados de rango tiene el menor riesgo? Yo me iría por la B. ¿La media de ¿Por 28 qué? días? ¿Por qué? En la No pregunta tiene- te no dice tiene que más o rango. menos... Ahí, bueno, pregunta. En la pregunta dice más o menos 3 sigma. ¿Esos 3 sigma se refiere también a días, en dado caso que no tenga el sigma? ¿Son 3 días de tolerancia? O sea, el máximo y el mínimo, más o menos 3. A ver, estás enfrentado a esta pregunta. Y yo sé que ahorita no sabes, pero en el examen vas a saber. ¿Qué harías? Utiliza eso. Sí, sí, Tripas. utilizando eso es la de Tus 28 días. tripas. ¿Por qué? Porque no especifica ahí el rango, y si te vas a más o menos 3 sigma, pues es menor que todas las demás. Ah, eso suena, ¿eh? El rango, ¿cuál es el que tiene el menor rango aquí? Fuera de la D, No, pues incluye. La D. incluyendo todo. O la D, ¿no? ¿Cuál es el rango de la A? son 10 días 10. ¿De la B? o 8. ¿De la C? Es 7. 7. 26 menos 33, ¿cuánto es? 7. 7. ¿Y de la D? Es 3 sigmas de 28, pero Es 1. sí. Es 1 nomás, ¿no? Ok. La D. Entonces, ¿cuál escogerías si ya estás... Ya. Si fuera la de certificación. Esa. Estás a punto de que salgan las lágrimas ya de desesperación. La D de Daniel. Muy bien, D de Daniel. 4. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Polo. Ok, ¿cuál de los siguientes eventos
de riesgo es el que tiene la mayor probabilidad de interferir con el cumplimiento del objetivo del cronograma del proyecto. Ándale, güey. A ver, lee otra vez la pregunta porque es interesante. ¿Cuál de los siguientes eventos de riesgo es el que tiene la mayor probabilidad de interferir con el cumplimiento del objetivo del cronograma del proyecto? Okay. Opción A, los retrasos en obtención de las aprobaciones necesarias. Opción B, incrementos sustanciales en el costo de los materiales adquiridos. La C, que es las disputas contractuales que tienen como consecuencia reclamos de aumentos de pago. O la D, que son los retrasos de la reunión de revisión posterior a la implementación que se tenía prevista. La torre, y ahora ¿a qué santo le rezamos aquí, Juan? A ver, ¿tienes algún santo que ahí que no hayas estrenado para... Ayuda. A San PMI. A San P. Santa Rita. Santa Rita, ¿no? A ver si ahorita que ya está hecha. Retrasos en tener las firmas. 2. Incrementos importantes en el costo de los materiales adquiridos. Chingado, pues está grave, ¿no? Imagínate que suben el costo del cemento de 50 a 80 pesos. Valiendo coche, se utilizan miles de toneladas. Disputas contractuales que tienen como consecuencia reclamos de aumentos de pago. Esas contractuales normalmente son muy... Retrasos de la reunión de revisión posterior. Esa quién sabe qué será, ¿no? Ok. ¿Cuál no es? Polo. La A no es. No es. Los retrasos por las aprobaciones para mí no es. Exacto, no pinta, ¿no? No es grave. ¿Okay? ¿Cuál otra no es? Y la D. La D no. Tampoco, porque no. La D no tiene sentido, ¿no? Ok. Te quedan 2 nomás ya. Santa Rita, para mí, dame la respuesta ahorita. Para mí que sí. Yo me iría por el que más impacta, y para mí el que más impacta es el que tiene que ver con costo. Yo me iría por la B. ¿Y los contratos? Te están peleando un contrato y te están pidiendo un aumento de pago del trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál tiene mayor probabilidad? Ojo, no impacto, sino probabilidad de pegarle a los objetivos del cronograma. No es de todo, nomás del cronograma. Pues lo tienes que decirme el día de hoy, mañana ya no va la B para mí la B. ¿B de burro? B de bueno. ¿Por qué? ¿Por qué B de bueno? ¿Por qué? Porque tengo que elegir una de las dos. Bueno, pero ya los adquiriste, ¿no? Los materiales ya los adquiriste, ¿no? Pero me iría por la B porque tiene que ver con costos. Okay. No sé. Creo que tiene que tener más probabilidad de que ocurra que la C. Yo me voy con la A. ¿Retrasos de que no te firman pronto? Sí. Ok. ¿Por qué? Pues, si te dice que mayor probabilidad de interferir con el cumplimiento objetivo del cronograma, y el cronograma tiene que ver con hitos, pues un entregable importante, si no te lo firman de aceptado o algo, pues yo creo que sí afecta al proyecto, no al cronograma. Y los costos sí, pues obviamente te pega, pero aquí te preguntas del cronograma. Los contratos, así te pegan los contratos en cronograma según la probabilidad. Sí. Ok, Polo es el bueno, me dijo la B de bueno, gracias. Muy buenas opiniones, y aplicaron bien su lógica. 5, Juan. 5, dice, si un riesgo tiene una probabilidad de un 20% de ocurrir en cierto mes y se espera que el proyecto dure 5 meses, ¿cuál es la probabilidad de que el evento del riesgo ocurra en el 4º mes del proyecto? A la madre. 20% ocurrir en cierto mes, sí. 5 meses, menos de 1%. Si un riesgo tiene una probabilidad de un 20% de ocurrir en cierto mes, o sea, en cada mes es 20%, y se espera que el proyecto dure 5 meses, ¿cuál es la probabilidad de que el evento de riesgo ocurra en el 4º mes del proyecto? Menos del 1%, 20%. Puede ocurrir en cierto mes, pues puede ocurrir, es 20% de que ocurra en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto.
Es la misma probabilidad. 20% de ocurrir en cierto mes. Es la misma probabilidad de que ocurra en el 1 o en el 5. Montoneros, ¿eh? Ya los convenció Juan, ¿verdad? Sí. Gabriel, échale, Gabriel. Si un evento de riesgo tiene 90% de probabilidad de ocurrir y su consecuencia sería de 10.000, ¿qué representa la cifra de 9.000? Inciso A, valor del riesgo, valor actual, valor monetario del esperado. Valor monetario esperado. Porque valor de riesgo no es. ¿Cuánto es 0.9 por 10.000? 9.000. 9.000, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces estamos multiplicando ahí la probabilidad por el impacto. Así la es. Consecuencia. Y esto vale 9.000. O sea que el riesgo, si se presenta, nos va a costar $9,000, ¿correcto? Eso es lo que significa. Tratándolo de aterrizar es, si tú vas de aquí a ¿en qué ciudad estás, Gabriel? ¿Monterrey? No, Victoria. ¿En Victoria? Sí, Tamaulipas. En Tamaulipas, ok. De Victoria a Monterrey y se te poncha una llanta, tú sabes que si se te poncha, ese impacto te va a costar $9,000. ¿Por qué? Porque es el costo de cambiar la llanta más el contrato que tú ibas a obtener si ibas a llegar allá a tiempo. Todo eso te va a costar $9,000. Luego entonces, 9,000 significa valor del riesgo, valor actual, valor monetario esperado, o sea, el BMI. Pues yo descartaría la presupuesto de contingencia, también el valor del riesgo y pues el valor actual, porque hasta donde yo leí no hay un concepto que se llame así. Sí. Pues, sí. Ajá. A ver, Polo, échale luz a Gaby, dale luz. No, y luego yo no me sé ni los fundamentos, pero a ver. Están aventando al mar. No, igual yo también descarto las mismas, no puede ser valor de riesgo porque es el Juan, 90% gracias. del... Me voy con la sella. Gracias, Juan. Oye, nada más para hacerlo divertido, para llevar la contra. Yo me voy con la A. ¿Valor del riesgo? ¿A eso le estás llamando valor del riesgo? O sea, si tuvieras en el examen, tú pondrías A y le pondrías Sí. next, calificar. Le pondría Yo no le pondría review. Si tienes tiempo, ¿ah? Si tienes tiempo Sí. le pondrías review. Ok. Bien. 7, Polo. Oye, está buena esta sesión, a ver. Están bien bravos, Polo. Ok, ¿durante qué procesos de gestión de los riesgos se identificarán la mayoría de los riesgos del proyecto? A, realizar el análisis cuantitativo de riesgos e identificar riesgos. B, identificar los riesgos y monitorear los riesgos. La C, realizar el análisis cualitativo de riesgos y monitorear los riesgos. O la D, que es identificar los riesgos y realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Okay, ¿en cuál se identificarán la mayoría de los riesgos? Para mí en la D. D, durante la identificación de riesgos y al hacer el análisis cualitativo de los riesgos, que es lo que sigue inmediatamente después de identificar los riesgos. No. Entonces, no, esa no, porque ya están todos identificados y nomás se checa el impacto. En la B, porque en la B lo identificas y el monitoreo es donde vuelves a hacer otra vez el ciclo para identificar los demás, ¿no? Buena deducción, buena. Ok. 8. Polo. Gaby. Estás procediendo a la iteración del plan para la dirección del proyecto y te reunirás con los patrocinadores para obtener aprobación. En los proyectos recientes han surgido algunos problemas debido a que los proyectos se iniciaban con rapidez y se tenía por presupuesto que habría pocos desafíos. Sabes que los patrocinadores te pedirán que los asegures que en este proyecto no habrá incidentes similares. Has evaluado el enfoque y has planificado el proyecto, incluido el modo en que gestionarás el riesgo, a efectos de alcanzar un mejor resultado. En tu lista de observación tienes unos pocos riesgos de baja prioridad. ¿Es necesario hacer algo con estos riesgos? ¿Qué debe hacerse? Inciso A,
documentarlos para uso histórico en otros proyectos. CISO B, documentarlos y volver a revisarlos durante el monitoreo y control del proyecto. Documentarlos y apartarlos, pues ya que están considerados dentro de tus planes de contingencia. Y documentarlos y entregárselos al cliente. Bueno, yo la D no creo, esa no es. Bien. El cliente no tiene por qué estar ahí de chismoso con los riesgos, ¿no? Exacto. Ok. La C tampoco, porque documentarlos y apartarlos no viene en el PMI, en el PMBOK. Y yo creo que la B sería una buena opción. Documentar y volver a revisarlo durante el monitoreo y control del proyecto. Ajá. Luego por la B. La pregunta ahí real es, ¿qué debes de hacer con tu watch list? ¿Se acuerdan lo que es el watch list? ¿Qué es el watch list? Sí, A ver, es la lista de la lista de lo que estamos observando, ¿no? De lo que sale cuando estamos identificando que no lo tomamos como prioridad. Del millón de acciones, digo, millón de riesgos que quedan ahí pendientes, dado que ya priorizamos. Los que no pasaron el filtro del análisis cualitativo. Ese es el watch list. Y dice Gaby que estos riesgos hay que documentarlos, sí me queda claro, y revisarlos durante el monitoreo y control del proyecto. ¿Qué opinas tú, Juan? Sí, yo creo que la B es la correcta. Que sí se deben de documentar y estar atentos a ellos durante el monitoreo y control del proyecto. 9. ¿Juan? Sí. Dice, estás a punto de emprender un proyecto de renovación tecnológica que se considera clave para el crecimiento a futuro del negocio. Debido a la naturaleza crítica del proyecto, reconoces la importancia de realizar la gestión de los riesgos con minuciosidad. Deseas cerciorarte de que te has considerado toda la información relevante antes de dar inicio. Todas las siguientes siempre son entradas del proceso de gestión de riesgos, excepto información histórica, lecciones aprendidas, la estructura de desglose del trabajo, informes del estado del proyecto. Todas las siguientes siempre son entradas del proceso de los riesgos, informes del estado del proyecto. Todas esas son entradas. WBS. ¿No te interesa la WBS para hacer gestionar la gestión de los riesgos? Bueno, yo también, a lo mejor también, pero yo escogería también esa. La C. Pero, ahí tengo una duda. Sí, Gabriel, adelante. Pero entre más paquetes de trabajo haya, más riesgo, ¿no? Entonces, ¿sí se relaciona o no? A lo mejor para planificar sí, pero para gestionar no creo. Yo también estoy en duda con esa, pero bueno, sí tiene lógica. Polo 10 y casi última. Ok, los umbrales de riesgo se determinan para contribuir a que el equipo califique los riesgos del proyecto, a que el director del proyecto estime el proyecto, a que el equipo haga un cronograma del proyecto, a que la gerencia sepa de qué manera se comportarán los demás directores en el proyecto. ¿A qué se refiere umbrales? Es como la sensibilidad, ¿no? Sí, el rango. Es como intensidad, el cambio de nivel de probabilidad o de impacto de un riesgo. Por ejemplo, antes estaba en 10% y
cambió el umbral del 10 a 15. ¿Debería hacer algo con ese riesgo o no? Sí, ¿no? Sí, no. Pero ¿quién, no? Ahí dice quién. ¿Cuál no es ahí? No, ni al caso. La D. La D no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué tienen que ver los demás directores del proyecto? Nada. La A. Ese La A. dato de porcentaje en el riesgo. Ajá. Sí. Vamos a ver umbrales. Es como que qué tan sensible es la empresa con respecto a los riesgos. Esa se llama risk tolerance o apetito del riesgo, risk appetite. El umbral es cuando cambia algún parámetro del riesgo. La probabilidad, el impacto, algo así. ¿Qué debería hacer con el riesgo? De todas, nada más la A habla de riesgo. Ok. ¿Polo? Yo me voy con la A. Ok. 11 y casi última, Polo. Gaby. Una nueva directora de proyectos está comenzando el trabajo de su primer proyecto. Planea poner en práctica su capacitación para implementar varios métodos de identificación de riesgos. Advierte que algunos riesgos identificados se gestionarán a lo largo de todo el proyecto, mientras que se considera que otros no son importantes y no se le dará tratamiento. Está al tanto de que la gestión de los riesgos ha de continuar durante el transcurso de todo el proyecto, puesto que se pueden identificar nuevos riesgos. Pueden cambiar las clasificaciones de riesgos y el proyecto en sí mismo puede cambiar. Sabe que todos los siguientes resultados normales de la gestión de los riesgos, excepto establecimiento de los términos y condiciones del contrato, se cambia el plan para la dirección del proyecto, se cambia el plan de gestión de las comunicaciones, se cambia la acta de constitución del proyecto. Sabe que todos los siguientes son resultados normales de la gestión de los riesgos. Excepto. Para este caso ocupamos saber, ¿no? El orden que decías. El orden de riesgos es: primero creas el plan de gestión de proyectos, luego identificas, luego se planifica. No, se planifica la gestión de riesgos, o sea, se crea el plan y el protocolo, luego identificar los riesgos, todos, nomás los identificas, luego ¿qué sigue? La mitigación. Análisis cualitativo, bien, para filtrar cuáles son importantes y cuáles no. Y luego cuantitativo para medir el impacto de los riesgos. Luego la mitigación. No, antes de eso. Planificar la respuesta. Planificar las respuestas bien. ¿Qué vas a hacer para los que pasaron esos filtros luego? Implementar las respuestas a los riesgos, que es en ejecución, y el último monitoreo y control de riesgos. Así es. Ahora sí. De acuerdo a esto, pues yo quitaría la A. ¿Qué? Te está diciendo cuáles, todos estos, menos uno, ¿Cuál no? ¿Cuál no de esos? O sea que primero tienes que decir cuáles sí. Bueno, ¿cuál sí es el plan de las comunicaciones?
¿El contrato es un documento o es un plan de proyecto? Un documento. Correcto, bien, óigame. Los demás se relacionan, ¿no? Entonces, plan para dirección del proyecto, el plan de comunicaciones y el acta de constitución, todos se relacionan y son parte del proyecto. Ok. Te voy a replantear la pregunta. Como producto de hacer una gestión de riesgos que involucra identificación de riesgos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo e implementación de respuestas, podemos impactar muchos documentos y planes de proyectos de nuestro proyecto. Pero, sin embargo, ¿cuál no se va a modificar como una revisión normal de riesgos? ¿Cuál no? El acta de constitución. Exacto, dígame. ¿Por qué? Ahora sí, ¿por qué, Gabriel? Lo importante, ¿por qué? Porque no importa cuántos riesgos haya, se supone que el acta de constitución es el fundamento para llevar a cabo el proyecto. Yo solicito a ustedes humildemente, y si no lo hacen, les voy a subir la cuota de inscripción, que le den un aplauso muy merecido a Gabriel. Polo, no seas envidioso, Polo. Es que pensé que eran esos maestros que dice que nomás uno ya. No, es que sí me ha tocado. Bien. Ok. Recuerden que el acta de constitución del proyecto debe sobrevivir a todo el proyecto durante la vida de este. Por eso lo tienes que hacer tan genérico que no tengas que visitarlo para hacer una modificación. Modificar el acta de constitución del proyecto involucra casi volver a empezar otra vez el proyecto. Así de feo. ¿Y quién le puede meter mano al acta de constitución del proyecto? ¿Quién sí? El sponsor. El sponsor, muy bien. Ese Gaby, ¿eh? No sé lo que estés fumando, pero síguele y comparte, ¿no? Mándale. Sí, no, Frutilupis. 12 Pasa para andar iguales. Gaby. Y esa fue la número, la de 12. 12, Juan. 12. Dice, has identificado varios riesgos en tu proyecto, por lo que se abre la posibilidad de contratar un seguro. La compañía aseguradora que usa tu firma ha presentado una cotización con tarifas razonables. Tu análisis muestra que la contratación de un seguro resulta lógica como plan de contingencia en estos casos. Tu organización tiene un bajo umbral para riesgos, pero desea mantener los costos según lo planificado, ya que el margen de ganancias es bajo para el producto de este proyecto. La estrategia de contratar un seguro es, más que nada, un ejemplo de escalar, transferir, aceptar, evitar. Es transferir. ¿Por qué? Estás pasando el riesgo a la compañía aseguradora. Ok. Sí. Vamos a ver si el examen consta de estas preguntas. Vamos a ver si te ibas a ir feliz o triste. Y fumáramos lo que está fumando Gabriel. No, pues 400. Creo que no hacen antidoping a la entrada, Gaby, entonces sí tienes oportunidad ahí, ¿eh? Pues en dónde trabaja. No te piden, no te piden una muestra de orina ni de sangre ni nada de eso. Y dice que estaba cansado, imagínate. Imagínate. Como es el psicométrico. 486. Se ve que has leído más, ¿no? No fumado, man. Sí, pues. Las dos. Acabas de cambiarte, ¿no? Allá a Tamaulipas, ¿no? No estabas en Monterrey, ¿dónde estabas? ¿En Guadalajara? Sí,
Se me va el video un poquito. ¿Te cambiaste de Ciudad Victoria a Ciudad Victoria, Javi? Sí. ¿Por qué? Pues me hace que va a cambiar de trabajo. Ah, qué bien, qué bueno, ¿no? Pues ando viendo todavía. Sí, es para mejorar adelante, ¿eh? Siempre. Bueno, eso de tener también 4 esposas con 5 hijos con cada una, pues no, ¿verdad? No, hay planes de planificación muy convenientes. Sí, pues es que quiero asegurar todo antes de presentar el examen. Bien. Aquí está. Dejen partirlo. Acá para afuera. Ahí está. Share screen. Okay. La respuesta está a la derecha, las preguntas están a la izquierda. ¿Pueden ver las dos cosas ustedes? Sí. Okay. Sí. Entonces estamos bien. Está esto. Ok, la 1. Polo. D. Primas de seguro. Respuesta D. Primas de seguro. Yo me iba con las primas. A ver, veamos ahí el razonamiento para entenderlo bien. Sí, dice, las primas de seguro no son factores para la evaluación de los riesgos en el proyecto. Se vuelven importantes en el momento en que determinas qué estrategia de respuesta a los riesgos usarás. Como lo comentó Juan ahorita, ¿no? Contratar un seguro es para transferir el riesgo. Bien. 2 fue de Gaby y me dijo C. Ganancia de 20,000. 2C. Ahí está, eso mero. Ahí está. Si entendemos ahí la resta y la multiplicación, ¿verdad? Es muy sencillo. Sí. Ok, C. Bien también. 3, Juan. Si asumimos los supremos rangos más menos 3 sigma respecto a la media, ¿cuál de las siguientes? Y Juan me dijo D de dado y me lo confirmó 2 veces. Y le volví a preguntar, me dijo, D de dado, hombre, ya no, sigue. Que de hecho yo hubiera escogido, ¿no? A ver, vamos a aprender de esta. Juan. Es la 3, dice, una media de 28 días no es un rango de estimados. Dale. Eso se lo sacó de la manga la doña esta. Sí. Por lo que debe de eliminarse como posible respuesta. No, pues ya eliminas ese y es la más pequeña. Cuando revises los rangos que se presentan en cada una de las otras opciones, verás que 30 días más menos 5 días es igual a un rango de 10 días. El rango de, bueno, pues es lo que vimos, ¿no? O sea, quitando la media es la más pequeña. Ajá. Entonces, eso de más menos 3 sigma era como ruido. Sí, era ruido nada. Y me fui. Entonces, como 28 es una medida puntual, no es un rango, ¿no? Aunque sí. 28, así, desde el visto de purista, sí es un rango, ¿no? Es uno nada más. O de 28 a 29 sería uno, nada más. Sí, yo lo que conecté el más menos 3 sigmas. Entonces 28 más menos 3 sigmas. Ok. Pero bueno, ya aprendí. Dice, es de lo que puso, estoy aquí leyendo, porque también me fui con la finta y dice, ¿te diste cuenta que las palabras más menos 3 sigma son irrelevantes? Ajá. 4. Polo, B de bueno. 4, polo, A. A ver, es que no sé qué, ¿cómo es ahí, polo? Ok, la explicación dice, ni los incrementos en el costo ni las disputas contractuales para los pagos tienen necesariamente por qué interferir en el cronograma. Ándale, cabrón. Entonces la respuesta correcta fue la que dijo Gaby, ¿no?
Gabriel había propuesto, creo que la si una reunión de revisión posterior a la implementación se retrasa, puede que no interfiera con el cronograma del proyecto. Los retrasos en la obtención de las aprobaciones necesarias es la única opción que siempre causa un retraso en los tiempos y por lo tanto tiene mayor probabilidad de amenazar el cronograma del proyecto. Ok, esos eran los retrasos. Pues yo A mí se me hizo lógico. Quedó claro. Ok. 5. 5, Juan, B de bueno. 5, Juan, B de bueno. Ah, mira, sí. 20% flat para cada uno de los meses, Juan. Estaba bien tu lógica. Sí. A ver, te dije, Juan. 6, Gaby, C. Y dijo Juan, no te claves, es A. 6, C. Gaby, otra vez. 2 buenas se la llevo. Ok. Es el valor monetario esperado, ¿no? Que en inglés se llama Monetary Value Expected Impact, MBI en inglés. 9,000. 7 polo B. 7 polo B, bien. ¿Quieres revisar ahí la respuesta, Polo? Ok, la leo. Se trata de una pregunta capciosa. Aunque los riesgos pueden identificarse en cualquier momento durante el proyecto, la mayoría se identifica durante el proceso identificar los riesgos. Los nuevos riesgos que van surgiendo se identifican en el monitorear. Está bien. 8. Gaby. B de bueno. 8. Gaby, B de bueno. Dice, los riesgos cambian a lo largo del proyecto. Necesitas revisar los riesgos por intervalos a lo largo del proyecto para asegurarte de que los riesgos no críticos de la lista de observación no se hayan vuelto críticos. Sí, pues sí. Y eso lo revisas durante el monitoreo y control del proyecto, ¿verdad? En el proceso número 7 de riesgos. El watch list. Sí. 8. 9. 9 Juan C. 9 Juan D. Ah, caray. Vamos a ver, dice, estás a punto de emprender un proyecto de renovación tecnológica que considera clave. Nomás, yo creo lo importante es la última. Todas las siguientes siempre son entradas del proceso de gestión de riesgos, excepto, y luego la explicación dice, bueno, la respuesta fue la de informes del estado del proyecto. Los informes del estado del proyecto pueden ser una entrada a la gestión de riesgos. Entonces eso no es. Sin embargo, no vas a obtener informes del estado del proyecto al momento de completar la gestión de los riesgos por primera vez. Por lo tanto, los informes del estado del proyecto no son siempre una entrada a la gestión de riesgos. Okay. O sea que sí es entrada, pero no siempre. Sí. Ajá. Aquí yo creo que lo que también dice es que como vas empezando, pues todavía no tienes un desempeño o algo. Eso es correcto. Entonces, vas empezando, no tienes desempeño, pero ya una vez que inicias, ahora sí tienes informe del estado del proyecto. Ok. Buena explicación. 9C. 10 polo A. 10 polo A. Los umbrales de riesgo se determinan para contribuir que el equipo califica los riesgos del proyecto. 10 A. A ver, ¿nos ayudas? Claro. Dice
Si conoces los umbrales de riesgos de los interesados, podrás determinar de qué manera reaccionarán ante diferentes situaciones y eventos de riesgo. Puedes utilizar esta información para ayudar a asignar los niveles de riesgo de cada paquete o probabilidad de impacto. 10 a 11 de Gaby. Directora de proyecto se cambia el acta, ¿sí? Ok, y la respuesta, Gaby, ¿nos oyes ahí? Sí, dice, un contrato es una herramienta para transferir riesgo. El plan para la dirección del proyecto podría cambiar y terminar por incluir una EDT modificada, así como nuevos paquetes de trabajo relativos a la mitigación de riesgos. Cambiar el plan de gestión de comunicaciones podría ser una forma de enfrentarse al riesgo. Cambiar el acta de constitución implica cambiar el proyecto y por lo tanto podría requerir importantes ajustes en todos los aspectos del plan para la dirección del proyecto. No es un resultado común de los esfuerzos de la gestión de los riesgos. Entonces, el acta, el charter no se toca, ¿no? Así es. Generalmente, ¿verdad? Pero sí, a veces sí. 12, Juan B. 12, Juan B. Bien. Eso está muy fácil, ¿no? Transferir 12. Solo se procede al escalamiento si queda fuera del alcance del proyecto, si queda la autoridad del director del proyecto, por ejemplo, llevarlo a tu sponsor, ¿no? O al PMO. Lo que es aceptar el riesgo significa no hacer nada. Así es. Si ocurre que ocurra, o se crea un plan de contingencia por el terremoto, por ejemplo. No hay nada que sea ahí con el terremoto más que prepararte en caso de... Para incendio, habrá que aceptarlo nomás así y crear planes de contingencia. Polo. Para incendio, pues yo creo que se puede prevenir. Bueno, depende del lugar y la situación. Si es un incendio, por ejemplo, no sé, en una empresa, en una casa, si hay manera de cómo prevenirlo, ¿no? Puedes analizarlo, qué es lo que puede ocasionar que se llegue a incendiar. Donde tienes tus productos químicos inflamables que estén fuera del lugar que pueda provocar algún incendio y puedes prevenir eso. Ya si es un incendio forestal, pues ahí no. Bueno, por mi punto de vista sí se puede prevenir. Entre los riesgos. Según estos números, de las 12 tenemos 1, 2, 3, 9 de 12. ¿Cuánto es 9 de 12? Voy 9 entre 75%. O sea que sí, o sea que si todos hiciéramos el examen, ¿qué pasó? No, ¿qué onda? A ver, espérate. Ya cayó ahí la ley. Yo lo puse seguro a la puerta. Sí. A ver, ¿qué onda aquí? Si hicieran el examen todos juntos, agarraditos de la mano, pasara, fíjense nomás. Somos un buen equipo. Son un buen equipo. Y estuvieron campechaneados todos bien. ¿Qué pasó ahí, pues? A seguir así. Okay. ¿Cuál es la estrategia aquí en los riesgos? Leer conceptos. Es mucho de conceptos, ¿no? Pero son realmente fáciles de entender. Por ejemplo, aquí el presupuesto. Hay un ligue muy fuerte entre riesgos y presupuestos. Ojo. ¿Por qué? Por La reserva de contingencia
Este que se agrega a los estimados del proyecto se utiliza para prepararse para todos los riesgos que pasaron en análisis cuantitativo y cualitativo. Esto nos cuesta prepararnos para todos los riesgos. 1. Ahí le impactamos al presupuesto. Pero luego la línea base de costos le pegamos también con este $68, que son las reservas de gestión. O sea, riesgos entran aquí en dos partes. Reservas para contingencia y reservas para gestión. ¿Qué son las reservas para contingencia? ¿Cuánto necesitamos para prepararnos para los riesgos que ya sabemos? Y esto es la reserva de gestión. ¿Cuánto nos cuesta prepararnos para los riesgos que no podemos ver ahorita? Porque va a haber cosas que no vemos. Este es un número arbitrario. Digamos, un 5% de todo el proyecto va a ser reservas de gestión. Y este no es arbitrario. Es la suma del costo de todos los riesgos ya identificados. Por eso le pega al presupuesto. Todo esto son puros conceptos que tienes que leer. Árbol de decisiones. Matriz de probabilidad de impacto, lo que ya vimos ahorita, ¿no? La probabilidad de impacto. Y aquí vamos graficando los riesgos. Categorización de los riesgos. Son conceptos. Estoy seguro que si lees Rita una vez nomás, con eso te queda, no necesitas más. Y ahorita el 75% lo subes fácil a un 85%. Respuestas. ¿Preguntas de riesgos? Si tienes dudas, así como rumbera. Polo. A ver, Gaby, ¿preguntas? El análisis, el riesgo residual, ¿qué es? Riesgo residual. ¿Cómo? ¿En dónde está ese? Pues no me acuerdo, lo leí. Control Fine. Riesgo. Lo leí, creo que la semana pasada. Sí. El riesgo residual es el riesgo que queda después de que implementas un plan de mitigación. Ejemplo. Tenemos el riesgo de que se nos incendie la planta. Ok. ¿Qué probabilidad hay? No, pues que hay 5%. Y impacto, pues va a ser 90%, ¿no? Vamos a contratar un seguro. Contratamos el seguro, ¿no? Es un plan de transferencia de riesgo. Y si se nos quema la planta, ¿cuál es el riesgo que sigue todavía de que se nos queme? No, pues el seguro no cubre todo. Todavía hay un porcentaje del 2%. Después de haber implementado esto, todavía queda un 2% de que se nos incendie la planta, una probabilidad. Ese es el riesgo residual. Lo que queda después de implementar tu plan de mitigación. Okay. Sí, más o menos. Sí, claro. Riesgo residual. Riesgo residual. Vamos a ver si lo localiza por aquí. Residual. Son conceptos. No se pueden ser eliminados. Por las amenazas residuales que no se pueden eliminar, si algo así corre riesgo por las condiciones de medir residuales. A ver, vamos a ver aquí. A ver si te eché mentiras. Aquellos que no se pueden eliminar o explotar a través de las estrategias de respuesta a los riesgos. Ese puede significar la aceptación de estos riesgos residuales o la planificación de estas respuestas a los riesgos, luego asignas el trabajo que realizarse en la prueba. A ver qué dice. Sí, es como decías. Dice, transferir el riesgo por medio de la contratación seguro no elimina todos los impactos. Aún puede haber riesgos residuales. Por ejemplo, en un proyecto se pueden generar demoras en el cronograma a causa de un incendio. Aun cuando se hubiera contratado un seguro contra incendios, el costo del daño causado por el incendio podía exceder el monto contratado. Entonces sigue el riesgo todavía. Claro, sí. Riesgos residuales. Se trata de los riesgos que permanecen después de terminar de planificar tu respuesta a los riesgos.
Tras evitar, explotar, mitigar, o sea, preparar cualquier respuesta a los riesgos, aún puede haber ciertos riesgos con estos. Estos riesgos residuales que se aceptan pasivamente deben documentarse adecuadamente y ser revisados. Es el riesgo que queda después de implementar tus planes de contingencia. Muy bien. Perfecto, perfecto. Planes de contingencia. Las acciones que se llevan a cabo si la amenaza ocurre. Ponchadura de llanta, plan de contingencia, pues traer una extra. Muy bien, sí. Juan, riesgos. Está fácil riesgos, pero es conceptos, es definiciones nada más. Está mejor Rita que el PMBOK. Sí, Rita está muy bien en riesgos. Mi respeto para la señora esa. Le echó poco y lo hizo así como, ¿cómo le explico a alguien que no sabe nada de riesgos? Y puso palabras ahí sencillas. Muy bien. Gracias. Instalen el simulador, porfa, ya, para que vayan fogueándose en preguntas. Ya ahorita. ¿Lo pueden volver a mandar, porfa? Claro que sí, te lo mando, Gabriel, y también a ti, Polo. Juan lo instaló hoy en la mañana y le funcionó muy bien, ¿verdad, Juan? Sí, ya hice 50, saqué un 53. Muy bien, Bien. Vas bien, vas bien. ¿Vas bien? Ok, Sí, pues ahí me lo mando. Ok, gracias a todos. Ánimo, sigan pegando y esto no se termina hasta que se termina. Claro. Vale. Bye, Polo. Buenas noches, Bye, Juan. también. Gabriel. Bye. Igual, hasta luego, nos vemos. Bye.